De la última de Rosa Bartra en la Comisión de Constitución del Congreso. Como ustedes saben, el Ejecutivo ha presentado 12 proyectos de ley para una reforma política. El Ejecutivo descartó la iniciativa para regresar al bicameralismo por los resultados del referéndum de diciembre. Un error, creo yo, pero en fin, fue su opción. El Ejecutivo no ha hecho mucha bulla ni cuestión de Estado, pero ha presentado las propuestas. La iniciativa del Ejecutivo tenía que ser discutida por el Legislativo. Muy bien. Han llegado a la Comisión de Constitución. Entonces la señora Bartra ha hecho un cronograma de debate, donde primero se va a debatir las elecciones, luego se van a debatir las propuestas de la congresista Donaire que se archivaron hace 2 años y que se volvieron a poner sobre la mesa. Después se van a debatir un montón de cosas más, pero no las propuestas del Ejecutivo. Como tienen que aprobarse en esta legislatura las de reforma constitucional, porque si no, no llegan a las elecciones del 2021, 5 bancadas, obviamente no el Fujimorismo ni el APRA, las demás bancadas, pidieron a la Comisión de Constitución que se alterara ese cronograma para que se votaran las reformas constitucionales. Y hoy día, la presidenta de la Comisión de Constitución lo puso a votación y con los votos del Fujimorismo dijeron no, el cronograma de Rosita Bartra, por lo cual no se van a discutir las reformas políticas. No quiere el Fujimorismo reforma política hoy, así de claro. Percy Medina está con nosotros, él es jefe de la misión de Idea Internacional, una institución dedicada justamente a promover la democracia en el mundo. Gracias por estar con nosotros. Y empecemos por hablar de la importancia de la reforma política, al margen de lo que ha sucedido hoy en el Congreso. ¿Por qué es importante esa reforma para el país? Bueno, porque las reglas que rigen la política hoy se agotaron, ¿no? Fueron reglas dadas para otro contexto. Tanto la ley electoral como la ley de partidos políticos regulan situaciones que hoy día ya no son vigentes. Entonces hoy día hay que ayornar la legislación, cambiar la manera, sobre todo la de partidos, ¿no? Que hoy es absolutamente anacrónica. Y hay que legislar, pues, cómo los partidos eligen, por ejemplo, a sus candidatos. La manera como estaba establecido en la ley de partidos de hace más de una década era sobre la mesa interesante, cada partido podía elegir, primarias abiertas, cerradas, elecciones indirectas, en fin, eso no ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo que se plantea ahora? Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es algo que es la tendencia en América Latina. ¿Así? Se usa, sí, todas las reformas que se han hecho en relación con selección de candidatos recientemente han ido a abrir más la elección, a primarias cerradas o a primarias abiertas. Vamos un poco por el deber ser de esta reforma. Sí. Necesitamos partidos fuertes, porque sin partidos no hay democracia. Lo que proponen los que han trabajado en la reforma es justamente bajar ciertas vallas de acceso, pero subir las vallas ya en el momento de la elección. Es decir, nos olvidamos de la recolección de firmas, de los comités, y establecemos partidos reales sobre la base de esta primaria nacional. Es que el problema es que las firmas no significan nada en relación con la consistencia de una organización política. No, nada. Significa que tienes los recursos para poner gente en una esquina a entregar galletas, los videos, lo que fuera, a cambio de una firma, ¿no? O incluso si no entregas nada, simplemente porque puedes tener una movilización nacional de gente que recolecta firmas. Si tú no tienes recursos para eso, porque eso cuesta, es mentira que lo hacen los afiliados, ningún partido ha recogido firmas con gente voluntaria, todos lo han hecho con gente rentada que cobra por planillón lleno, ¿no es cierto? Entonces, lo único que necesitas es recursos para eso. Eso no significa que tú tienes una consistencia, un ideario, adhesiones, que esa gente que firma por ti te respalda, te conoce, nada. Entonces, lo que ha hecho la comisión que coordinó Fernando Tuesta es decir, bueno, ¿qué requisitos sí daría cuenta de que una organización política lo es? Y entonces dijo afiliados. Lógico. Eso puede ser incluso discutible, pero es entre todos los posibles requisitos el mejor. Es discutible porque cada vez en el mundo hay menos afiliación de partidos, pero entre lo que tú puedes elegir para inscribir un partido, la afiliación yo diría que es lo más certero. El número que piden de afiliados es realmente pequeño, ¿no? Es razonable. 12.000 afiliados a nivel nacional, para un padrón de 20 millones, no estás pidiendo demasiado. Claro. Muy bien, entonces esa barrera se baja. Todos los partidos deberían estar felices. Y los que quieren ser partidos, pero ¿qué sucede? Que el que ya tiene la inscripción no quiere competencia. Por supuesto, efectivamente.
Efectivamente. Obviamente. Ahora, si bien es cierto, baja el gran esfuerzo que supone el recolectar 800.000 firmas, no sé si más de la mitad de los partidos actuales podrían tener ese número de afiliados, porque de los veintitantos que tenemos ahora, la mayoría son en realidad etiquetas. Claro. Entonces, muchos también tienen que hacer el cálculo. Incluso partidos serios, digamos, que tienen representación parlamentaria, no tienen ese número de afiliados. Y lo que es terrible es que ahí vemos cómo se comienza a legislar a la medida de lo que somos ahora. Así es. Y no de lo que podríamos ser. Así es. ¿Cómo se puede romper eso en el Congreso? Bueno, tienen que darse cuenta que lo que tienen en este momento no da para más. La propuesta de la Comisión es más compleja, no solamente es bajar el número, digamos, cambiar firmas por afiliados, sino también establecer que esos afiliados constituyen el padrón inicial, que son los que tienen deberes y derechos, y a su vez es de donde salen los candidatos. Entonces lo que estás forzando es a que los partidos tengan militancia de verdad, es decir, que no tengan padrones fantasmas, ¿no es cierto?, sino que sea gente que está comprometida, que tiene derechos, deberes, que milita, que participa, que discute. Y luego viene este gran cambio, lo que sea que otros países lo tienen, que es: vamos a una elección obligatoria para todo el Perú. Todos vamos a votar. Cada uno vota en octubre, digamos, 6 meses antes de las elecciones, por el partido de su preferencia, con los candidatos de su preferencia. Entonces ahí sí hay preferencial, digamos, porque votas por un presidente, votas por un congresista. ¿Ok? Y según el resultado de esa votación de 6 meses antes, se arma la lista definitiva por la que vamos a votar en abril. Exactamente, y no solamente eso. ¿En qué países se ha hecho esto? Bueno, en Argentina se hace en Uruguay, ¿no? Se hace de distintas maneras en varios otros países. ¿Y funciona? Y funciona. En Argentina, cuando se introdujeron las primarias, hubo mucha discusión y había gente que decía esto es una locura porque son primarias abiertas y entonces el que no es afiliado a un partido termina decidiendo por el partido, pero al final se acomodaron las cosas y está funcionando, ¿no es cierto? Claro, porque uno puede votar por quien quiera, ¿no? Y como nadie es afiliado en el Perú de nada, yo puedo votar por el partido de mi preferencia o por el partido que odio para que no salga el otro y salga este que es mejor que el otro. Puedo tener un voto estratégico. Por supuesto, efectivamente, ¿no? Y es verdad que cuando los anti son muy fuertes, podría ser que hubiera una movilización para bloquear una candidatura en otro partido, pero en general la gente va y vota por su preferencia. La gente que vota... Sobre todo la primera, ¿no? La primera, es la primera pregunta, ¿no? La primera que te preguntan por quién... A mí me gustaría que gane fulano. Ya veremos en la definitiva, pero en esta sí. Pero estas primarias además tienen varios otros efectos, porque en primer lugar obliga a los partidos a ponerse a trabajar mucho antes de la elección, ¿no? Porque tiene que jalar gente a votar en su primaria. Y si no tiene una cantidad mínima de votos en esa elección primaria, no puede competir en la general. Eso es como una preliminar, digamos, ¿no? ¿Cuántos entran al juego, digamos? Bueno, todos los que pueden tener más de 1.5% de votos en la primaria. Y esos son como 280.000 votos. Entonces, primero tienes que sacar 280.000 votos. Es mucho mejor que las firmas, no te cuesta nada. Por supuesto. O sea, eso te depura un poco la lista, eso quiere decir que no vas a tener 25 candidatos. Exactamente. Tendrás 6, 7, 5, no sé. 5, los que sea. Muy bien. Entonces, en abril vamos a votar. Exacto. Muy bien, pero hay un segundo cambio. El segundo cambio es que ya no votamos por parlamento en abril, sino votamos por parlamento en junio. Exactamente, con la segunda vuelta. Exacto. Lo cual se ha dicho que va a hacer que la gente vote por el primero o por el segundo, pero no necesariamente. Pero sí va a concentrar. Claro, va a promover el bipartidismo, han dicho. Eso es lo que han dicho. Yo no creo que una cosa así ocurra, pero sí va a concentrar y sí va a hacer que la gente piense su voto en relación con quienes están compitiendo en segunda vuelta. ¿Dónde existe eso? En Francia es el típico, digamos, no es el mismo modelo, pero está inspirado en Claro, no se vota el mismo día por parlamento que por presidente. Esa es la idea. Esa es la idea. Y la idea es que el voto en el Congreso acompañe, digamos, la coyuntura que se da en la discusión de segunda vuelta, ¿no? Entonces, algunos querrán favorecer a uno de los candidatos de segunda vuelta, pero algunos podrán querer favorecer a algún tercer o cuarto partido porque considera que ninguno de los dos que están compitiendo en segunda vuelta resuelve los problemas. O quiere que un tercero sea oposición al primero, no ese. Se puede seguir votando por todos. La gente puede ser más sofisticada, pero yo creo que igual eso tiene un efecto concentrador. Sí. Ahora, el efecto concentrador no es malo si es que buenísimo. Si uno está asegurando militancia un poquito más antigua, además. Así es. ¿Cuál es el plazo para
ser militante del partido, porque eso también puede ser un poco tramposo. Ah, ya, los que no son militantes 2 años antes no pueden postular. Claro, para el 2021 no alcanza. No, definitivamente no se está planteando un plazo tan grande, se plantea un plazo más razonable, que además se puede discutir, porque claro, en materia de plazos hay mucho que hacer en cuanto al cronograma. Pero la idea es que no se negocie a última hora las candidaturas, que es lo que ocurre, ¿no? Sí. Muchos partidos están reclutando candidatos a ultimísima hora. En el momento de la inscripción, el día antes. Ahora dándote el número. Ahora teóricamente ya no se puede porque hay elecciones primarias, ¿no? Pero antes, efectivamente, la noche previa o la noche de la inscripción, la gente llamaba por teléfono y dame tu DNI porque te quiero inscribir de candidato. Así es, porque había que llenar una cuota. Exacto. La paridad en la presentación de la lista también es una novedad, 50-50. ¿Por qué? Eso es una larga discusión, ya tenemos 30. Esa es otra tendencia en América Latina. Ahí donde se ha establecido paridad en las listas y alternancia, se ha incrementado la cantidad de mujeres significativamente. México hoy tiene un congreso paritario completo. ¿Ah, sí? Tiene 50% hombres, 50% mujeres. Bolivia tiene un congreso paritario. Pero con normas paritarias de... Sí, claro, por supuesto. Si no la haces, como dirían los jóvenes, ¿no? O sea, con la cuota por delante. Entonces ya tenemos el partido, la lista, ahora viene financiamiento de partidos políticos. Gran tema. Ya tenemos una reforma constitucional, es decir, los partidos ya no pueden recibir dinero para propaganda en radio y televisión, por disposición de la Constitución. Las empresas privadas ya no pueden colaborar con campañas, tampoco. Entonces el presupuesto se va a reducir, ciertamente, y va a ser asignado por el Estado en parte. Pero, de todas maneras, hay temas pendientes, como por ejemplo, el de convertir en tipos penales la donación ilícita de campaña. Un tema que venimos discutiendo hace años. Que es un mandato también de la Constitución ahora como producto del referéndum. Entonces lo que tiene que hacer el Congreso es trabajar la reforma del Código Penal siguiendo el mandato constitucional, no tiene otra cosa que hacer. Y evidentemente evitar lo que se hizo con Rosa Bartra, con un proyecto anterior que está encarpetado, ¿no? Que está en el limbo, ¿no? Porque ha sido aprobado por el Pleno, no ha sido enviado al Ejecutivo, por lo tanto el Ejecutivo no lo ha observado y está pendiente de insistencia en el Congreso. La Comisión de Constitución no puede discutir un nuevo proyecto hasta que no se resuelva qué pasa con ese proyecto en el limbo. Entonces, bueno, evidentemente si Rosa Bartra es presidente del Congreso lo sacará y lo pondrá. Porque ese proyecto lo que busca es la exoneración total de todos los que han recibido dinero de campaña, diciendo, ojo, no era. Todos los expertos que han analizado ese proyecto coinciden en que no es lo que se busca. No, es un pésimo tipo penal, una tipificación que no tiene sentido. Habría que cambiar eso para penalizar efectivamente el financiamiento ilícito, y hay que establecer también una serie de otros criterios, digamos, en cuanto al uso del financiamiento público durante campañas, ¿no? Porque ahora solamente se puede financiar con financiamiento público indirecto, es decir, franja electoral, la publicidad en radio y televisión, pero la franja actual tampoco está funcionando, entonces tiene que rediseñarse. Sí, es muy mala, ¿no? La franja actual. Es muy mala. Está pensada. Nosotros hicimos hace un tiempo una reunión con expertos de campañas, publicidad, etcétera, y nos decían, ese es un modelo que servía hace 20 años, era el modelo de campaña de hace 20 años. Hoy día eso no tiene sentido. Eso se inaugura en el gobierno militar. Por supuesto. Estamos hablando de 1978. Incluso había modelo de franja desde los 60s y 70s, ¿no? Los países que han aplicado franja en América Latina, todos la han diseñado a fines de los 70. Así es. En la década de los 70. Vamos a hacer una pausita y rezamos con la parte final del programa. Pausa y volvemos, no se muevan. Y después viene Curwen, ¿eh? Así que no se mueva nadie, volvemos. Bueno, estamos de regreso, unos minutos finales, no se muevan porque viene Curwen después para hablar con Percy Medina de los tiempos. Si no se reforma la Constitución en esta legislatura, ya nada es aplicable para las elecciones que vendrán. Y estábamos comentando en la pausa que no quieren modificar, pero ni la ley seca. O sea, nada. En realidad no hay un ánimo de las fuerzas políticas de buscar una reforma sustantiva, ¿no? Y yo creo que eso es un suicidio en realidad, porque los propios partidos van a enfrentarse al descrédito y a que la gente los eche por la ventana, ¿no? Ahora, el año pasado el presidente logró una reforma parcial, digamos, pero la logró, de justicia, con una Junta Nacional de Justicia nueva, con todos los problemas que tiene, pero lo logró. La pregunta es, ¿por qué no hace cuestión de confianza de esto, que es tan importante para el país? Es una buena pregunta, ¿no?
cuán comprometido está el Ejecutivo con la reforma y qué capacidad tiene además de negociar con el Congreso, ¿no? Porque este tipo, los ministros sacan leyes a partir de hablar con las bancadas, de pedir cosas, de morigerar algunos aspectos, ¿no? Ha mostrado mucho entusiasmo porque se las mandaron el 4 de marzo, cuando a él le tocó un mes después ir al Congreso, no las llevó, dijo que las iba a mandar en unos días, las presentó nomás ahí en mesa de partes. Acuérdense cuando el presidente presentó la reforma para justicia, se fue caminando al Congreso con sus ministros, haciendo la suya, por supuesto, con la población. Estas reformas en la encuesta de IEP tienen más del 70% de población del pueblo. O sea, el pueblo las aprueba y las quiere. Todas. Hasta la bicameralidad tiene casi 48%. Eso es lo que iba a decir, hasta la bicameralidad tiene por lo menos un 46 o 48%. Podría pasar un referéndum. Sí, sin duda. Hubiera sido aprobado si es que el presidente lo hubiera... Si no hubieran hecho trampa. Exactamente. Pero bueno, quizás este es el momento en la recta final de hacer un poco de política por parte del Ejecutivo, reunirse con las bancadas y lograr acuerdos, ¿no? Claro, lo que sucede... ¿Qué de lo que ha propuesto se puede lograr? ¿Qué se puede salvar? Ahora, el tema acá es el siguiente. El año pasado el presidente tuvo un triunfo. Y un triunfo rotundo en el referéndum. Es posible que el fujimorismo no le quiera dar pues ningún triunfo. Y sabe que si esta reforma sale, es un triunfo del Ejecutivo. Porque si las plantea como cuestión de confianza, ¿no es cierto?, van a tener que dárselas, sobre todo ahora que el Tribunal Constitucional ha dicho que normativas se pueden presentar como cuestión de confianza. Ese sería el peor escenario para ellos, justamente. Lo ideal sería un acuerdo en el que ganen todos y que esto se presente como un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas, donde no gane el Ejecutivo, sino que donde ganan todos. Eso sería, digamos, el escenario ideal. ¿Por qué no se hace? Es una pregunta. Está claro que inmunidad parlamentaria no la van a reformar. Eso quizás es lo más sensible, ¿no? Pero varios otros temas podrían pasar. Así es. Ya, digamos, inmunidad parlamentaria la sacamos de la mesa hasta que venga el próximo Congreso, y a los que se elijan, no se pueden reelegir, pues los comprometemos con ese tema. Pero el resto, ¿no? Por supuesto. Por lo todo menos. El tema de financiamiento, por ejemplo, lo fundamental ya está aprobado a nivel constitucional. Entonces hay que darle desarrollo legal, ¿no? Y hay que hacerlo bien. Y pensar hacia adelante, pensar también en todos los problemas que se van a ahorrar si es que eso está bien legislado. Todo lo que tiene que ver con paridad. En realidad... La odian, ¿ah? Yo no entiendo... La odian, la paridad. Cada vez que el tema se ha puesto en debate por la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, de ninguna manera. Ahora, tenemos un problema con la Junta Nacional de Justicia. Hasta ayer se habían inscrito solo 11 candidatos. Es un problema, y esto está venciendo la próxima semana. Bueno, quizá en la recta final hay más... más entusiasmo, ¿no? Pero 11 candidatos para 7 vacantes. De los mejores abogados del Perú, con la mayor solvencia. Entonces, a veces hay reformas que, claro, son muy importantes, pero no tienen el efecto esperado. Es que eso tiene también que ver con el desprestigio de la política. ¿No? Mucha gente que dice yo no me voy a meter a ser vapuleado, al efecto que genera en redes sociales quien ejerce un cargo público, a la gente la insulta, los citan a veces al Congreso y los maltratan. Ayer hemos visto un ejemplo. Todo eso suma, ¿no? Y la gente dice, no, yo prefiero tranquilamente dedicarme a la práctica privada, gano mejor, me va bien, estoy tranquilo, nadie me molesta. Entonces, ¿cómo se revaloriza la política, el cargo público? ¿Quiénes van a ser candidatos al próximo Congreso? ¿Quiénes van a ser los próximos alcaldes, alcaldesas, no? Eso es parte de la reforma también. Van a haber menos partidos, ¿ah? Porque por lo menos ya pidieron la disolución del Partido Nacionalista Peruano, que en 2 años habrá sentencia, no sabemos cuál es el resultado. Y probablemente también el mismo fiscal, no el mismo, sino José Domingo Pérez, pida la disolución del partido Fuerza Popular. Están solicitando dentro de estas funciones. Entiendo que sí. De hecho, la propia ley de partidos establece que es posible disolver un partido, si es que, etcétera, ¿no? Pero... en fin, yo quisiera ser más optimista, quisiera pensar que en algún momento va a volver la razón, que es posible algunos acuerdos, que por lo menos algunas de las cosas de la reforma se van a poder salvar, que es posible aprobar algunas reformas constitucionales en primera votación antes de junio, ¿no? ¿Antes del 30 de junio? ¿Cómo? Estamos a 7 de mayo, es imposible. Se han aprobado algunas en una semana, no, pero bueno. Por supuesto, con voluntad, sí. En un día. Sí. En un día hemos visto reformas constitucionales aprobadas en 2 legislaturas en el mismo mes. Sí, por supuesto. En el año 2001. Claro. Y se puede, cuando hay voluntad.
El problema es por qué no hay voluntad. Pero hay que construir esa voluntad, pues, ¿no? Y el Ejecutivo también tiene un papel en la construcción de esa voluntad política. Y desde el porque punto de en política vista... se negocia, se Claro. conversa, se Desde el llega punto de a vista acuerdos. de IDEA, que es una organización que sigue estos procesos, ¿cómo colaboran ustedes de repente para la formación de esta voluntad? Bueno, en varios países nos ha tocado dar asistencia técnica, por ejemplo, y lo estamos haciendo con las bancadas. Nos hemos reunido con varias de las bancadas, sino con todas, para poner temas sobre la mesa, para mostrar legislación comparada, a veces para poner información a los congresistas sobre mecanismos alternativos a los que se están discutiendo, ¿no? Claro. Cosas que de repente hay una posición que no logra consenso, pero haciéndole algunos ajustes puede tener una mejor perspectiva. Claro. Ese tipo de cosas son las que ayudan a la aprobación de la legislación. Claro, por eso cuando ya entramos al debate, el problema es que ni siquiera hemos entrado. Ese es el problema, ¿no? Y tiene que haber voluntad de debatir, ¿no? Efectivamente, y de hacer cambios. De que lo que tenemos no sirve. Y que tenemos que ir a algo totalmente distinto. Ojalá calara esa conciencia. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Y felicitaciones por el nuevo programa. Nuevo programa, así es. Y nosotros vamos a ir a un video muy especial. Como ustedes saben, Curwen